Señoras y señores, buenos días, bienvenido. Aquí estamos de nuevo en este tiempo de análisis que les ofrecemos como cada día en directo aquí en Radio La Isla, en el 107.4 del dial de frecuencia modulada o en internet en radiolaisla.com y por supuesto, como no, saludamos a la audiencia de Ondaluz Televisión que también nos siguen en este tiempo de análisis. Hoy hemos querido que este tiempo lo dediquemos precisamente a la ciencia. Una semana dedicada a la ciencia que se está viviendo de distintas maneras en distintos puntos de Andalucía, pero también aquí en la ciudad de San Fernando de una manera muy particular se está viviendo en un centro científico de calado no solamente nacional sino también internacional. Hablamos del Real Observatorio de la Armada y para hablar precisamente de este centro de investigación de la Armada Española, qué mejor que contar con su director, que es el capitán de navío Miguel Vallejo. Buenos días, bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias a vosotros por contar con el observatorio para ayudar a divulgar las actividades que hacemos y Pues es un auténtico placer, sin duda, contar con su presencia y hablarnos precisamente, ¿no?, de este Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, centro de investigación científica que nacía pues casi ya 3 siglos, se puede decir. Hemos cumplido ya los 260 años, 208 aquí en la ciudad de San Fernando, desde 1798, y los restantes desde 1753, que se funda el observatorio en Cádiz, en lo que ahora son las excavaciones arqueológicas del anfiteatro romano. Encima de esas excavaciones estaba el castillo de la villa de Cádiz, y ahí estuvo instalado el observatorio en la segunda mitad del siglo XVIII hasta el traslado a San Fernando. Era Jorge Juan por entonces, Jorge Juan traía a San Fernando. Jorge Juan fue el capitán de la compañía de Guardia Marina, que era la academia de cadetes donde estudiaban los oficiales de la Armada, y fue el que tuvo la idea de proponer que, incluido en esa academia, se creara o se fundara un observatorio con la idea de que los oficiales, entre otras muchas materias, aprendieran astronomía y navegación astronómica para poder cruzar el océano e ir a nuestras colonias de ultramar. Han pasado muchos años desde entonces. 260. Nunca mejor dicho. Pero sin duda el Real Observatorio de la Armada sigue como en el primer día, con la investigación, la ciencia por delante y el trabajo en muchísimas secciones muy importantes, algunas que ya afortunadamente los isleños sabemos que se encuentra ahí, en el Pago de Torrealta, y desde luego otras que quizá pueden ser incluso muy desconocidas a nivel de España, pero que se producen aquí en San Fernando. Sí, en el observatorio tenemos muchas líneas de investigación, muchas ramas de la ciencia, algunas muy lógicas y muy ensambladas con los oficiales de la Armada. Como sabéis, el observatorio desde su fundación es una unidad de la Marina, de la Armada Española. Pero aparte de ciencias tradicionalmente náuticas como la hidrografía, la astronomía, el cálculo de efemérides, desarrollamos también investigaciones en campos científicos que a priori podrían no estar tan relacionados con la Armada, pues como pueden ser la medida del tiempo, la sismología, el estudio del campo magnético terrestre, el seguimiento de satélites artificiales, la meteorología, ¿no? Pues todas esas ciencias en algún momento de la historia del observatorio tuvieron mucha relación con la Armada, y fueron ciencias, la mayoría de ellas, que entraron en España a través de la Bahía de Cádiz, del Observatorio de la Armada. En primer lugar, donde se empezaron a desarrollar investigaciones en estas ramas fue en el observatorio. En el observatorio se instala pues la primera estación magnética, el primer sismógrafo, el primer telescopio de precisión, el primer péndulo astronómico, etcétera. Y a lo largo de la historia todos los directores y todos los miembros del observatorio han intentado, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras capacidades de personal y presupuestarias, etcétera, pero mantener esas ciencias y esa línea de investigación abiertas en el observatorio. Ciencias que entraron en España a través de la Armada y del observatorio, continuar investigando en ellas, y bueno, por eso tenemos ese amplio abanico de líneas de investigación. Muchas de ellas han ido evolucionando, otras han cambiado incluso de nombre, de técnicas por supuesto, pero digamos las líneas maestras siguen siendo prácticamente las mismas que cuando se fundó por Jorge Juan el centro. Y sin duda la participación en numerosísimos eventos de calado nacional e internacional es habitual para los profesionales científicos que conformáis el Real Observatorio. Pues sí, o sea, tanto la participación en, como dice usted, en actividades científicas, congresos, seminarios, jornadas de trabajo fuera del centro, en los oficiales del observatorio,
continuamente están entrando y saliendo en estancias tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Pues si le digo ahora mismo tenemos un oficial en un congreso en Japón, otro en un vuelo hacia la isla de Mahón para un mantenimiento de un equipo, otro que se va a desplazar a Praga la semana que viene por un congreso de tiempo, en fin, etcétera. Y a la vez, en las propias dependencias del observatorio se organizan en reciprocidad los actos o los congresos a los que nuestros científicos asisten. De vez en cuando organizamos también congresos y seminarios. Se organizan, en los últimos 10 o 12 años pues se han podido organizar del orden de 8 o 10 congresos, bien de ámbito nacional o bien de ámbito internacional, en donde, digamos, nosotros lideramos la organización, lideramos la logística, coordinamos el tipo de trabajo que se van a presentar y asisten colegas nuestros de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Normalmente en todos los campos de trabajo del observatorio, en algún momento de la historia reciente, y digo reciente, los últimos 10 o 15 años, se ha organizado algún tipo de asamblea, congreso o seminario en el observatorio. Recordamos hace solo unos días teníamos una referencia precisamente por la oficina de prensa de la Armada y donde participabais también, pues aquí cerca en Andalucía, en materia sísmica, que es también uno de los asuntos que... Fue en Girola, ¿no? Efectivamente, fue Girola, ¿no? Que es precisamente donde también trabajáis, en otro de los campos. Sí, ese fue un congreso, un workshop, sobre mitigación de riesgos sísmicos en el área del Mediterráneo. No se celebró en las instalaciones del observatorio pues por razones puramente logísticas, porque venían colegas de muchos países del entorno mediterráneo, tanto de Europa como del norte de África, incluso de Oriente Próximo, de Estados Unidos, y se intentaba buscar una ubicación lo más centralizada posible con un aeropuerto internacional que pudiera tener unos vuelos cómodos, como es el aeropuerto de Málaga. Entonces, por eso se eligió la localidad de Fuengirola, pero, digamos, la responsabilidad de la organización del Congreso fue del personal del observatorio, en concreto del personal de su sección de geofísica, que es donde está enclavado los trabajos de sismología, y la Armada era, digamos, la responsable de la organización de ese congreso, tan responsable que el acto inaugural lo presidió el almirante de la flota, el almirante Bolívar, que siempre que puede pues saca de su apretada agenda, siempre que se lo requerimos, un hueco para acompañarnos y que podamos contar con su presencia en este tipo de actos y de celebraciones. Precisamente, y adentrándome ya un poco en alguna de las materias, estamos hablando del tema de la sismología y es un tema muy importante porque esta zona dice ser que es relativamente caliente, ¿no? Sísmicamente es una zona activa, todos lo sabemos, ¿eh? O sea, toda la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán, hasta el Golfo de San Vicente es una zona donde está el límite entre dos placas tectónicas. La corteza terrestre no está de una sola pieza, como todos sabemos, está hecha a trozos, grandes trozos, pero trozos. Y en las fronteras entre unas placas y otras es donde normalmente son zonas de mayor actividad sísmica. Y una de esas zonas, en concreto el límite entre las placas europea y africana y euroasiática, recorre parte de esa frontera el mar de Alborán, estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz. Entonces es una zona muy activa y que requiere una atención y un estudio especial, ¿no? Y el observatorio tiene instalado a lo largo tanto de la zona terrestre como marítima una serie de sensores con el objeto de ir registrando y de ir, digamos, haciendo un seguimiento de toda la actividad sísmica que se produce en esa zona. De hecho, muchas de las facetas científicas van encaminadas a intentar prevenir, si en algún futuro se puede prevenir, pues este tipo de males, ¿no?, que afecta sin duda a las poblaciones. ¿Se pueden prevenir? Por el momento difícil, tenemos entendido. Está bien la distinción porque prevenir no es predecir. Prevenir es tomar medidas para intentar reducir los inconvenientes de algo, y predecir es saber a priori cuándo va a ocurrir. Hoy día el predecir con certeza científica la ocurrencia de movimientos sísmicos es una técnica que todavía está lejos de conseguir avances significativos. El prevenir, el alertar, ese es otro tema. Es decir, el idear mecanismos que sean capaces de alertar a una población lo más numerosa posible y lo más alejada posible del punto donde ocurre un terremoto en el menor tiempo posible, para que dé tiempo a tomar el mayor número de medidas posibles. En eso sí se está avanzando. Son sistemas de detección de algo que está ocurriendo y de alerta lo más temprana posible para poder tomar medidas en cuestión de minutos, que suele ser el tiempo de reacción, cuando ese es el tiempo, que normalmente es menor, de poder tomar medidas que puedan
reducir los daños, ¿no? Pues medidas como, por ejemplo, parar trenes en línea férrea, parar instalaciones eléctricas, este tipo de cosas, ¿no? Que puedan reducir de alguna manera los daños y los impactos con movimiento sísmico que se está empezando a producir, pero que su capacidad de daño no ha llegado todavía al lugar donde yo estoy. Antes de que llegue, el ser capaz de tomar ciertas medidas de este tipo, ¿no? Seguimos hablando del Real Observatorio, si usted me lo permite. Es el motivo. Y en este caso, quizá una de las secciones bien conocidas del Real Observatorio es la sección de hora. San Fernando, desde los años 70, tiene una misión fundamental y es ser en referencia de la hora de España. Sí. Bueno, efectivamente, como usted dice, desde los años 70, oficialmente el observatorio tiene la responsabilidad nacional de ser el patrón nacional de tiempo y frecuencia, como laboratorio asociado de un centro nacional que aglutina a todos los laboratorios, los cuales cada uno de ellos es encargado de una medida. Ese centro es el Centro Español de Metrología, que depende del Ministerio de Industria, está en Madrid, y cada una de las unidades de medida, amperios, voltios, kilos, litros, segundos, tiene una institución encargada de su mantenimiento, difusión y elaboración. Y el tiempo, esa responsabilidad está delegada en el Real Instituto Observatorio de la Armada, y es la única institución encargada de mantener y de difundir y de elaborar una unidad de medida que no está en Madrid. El resto de todas las unidades de medida en distintos organismos están ubicadas en Madrid, y el único que no lo está es el Patrón Nacional de Tiempo, que está en San Fernando, en el Observatorio de la Armada. Pero la Armada y el Observatorio no empezó a estudiar el tiempo cuando le asignaron esta responsabilidad. La ecuación es a la inversa. Esa responsabilidad se le asignó porque llevaba estudiando tiempo desde que se fundó el observatorio. Desde el siglo XVIII hay relojes de péndulo de precisión en el observatorio, se ha seguido la evolución, la historia del tiempo está en el observatorio, y como una responsabilidad innata en la Armada, necesaria para la navegación. Y claro, cuando llega 200 años después de su fundación, llega el momento de decidir a nivel nacional qué organismo se va a encargar de la custodia del tiempo, pues la decisión realmente en ese momento estaba clara. Los que lo han llevado haciendo de alguna u otra manera satisfactoriamente desde su fundación, y era el observatorio. Porque para hacer estas mediciones hoy en día están los relojes atómicos, que es como se conoce popularmente, la medición de cesio. En fin, ¿cómo funciona todo este engranaje? Porque lo que sí sabemos es que ustedes creáis el tiempo, en ese caso, o el patrón del tiempo. Claro. Hasta la segunda mitad del siglo XX, bueno, primero, ¿qué es medir el tiempo? Que es un concepto que parece muy sencillo, porque uno mira el reloj y ya lo mira, pero quizás sea la unidad de medida más difícil de cuantificar, porque el tiempo hay que irlo contando y fabricando en cada momento. Uno tiene la unidad kilo y tiene un bloque que pesa 1 kilo, y mientras no se deteriore, ese kilo es inamovible. El tiempo va cambiando en cada momento, y lo que yo empecé a decir hace 5 minutos ya es el pasado, ya no es el tiempo, y todavía no he llegado a lo que voy a decir dentro de 5 minutos. Luego es una unidad de medida un poco filosófica también. Contar el tiempo o medir el tiempo es contar el número de veces que se repite algo que siempre dura lo mismo, dicho en palabras profanas. Y eso tiene 2 problemas, claro. El tener un fenómeno que siempre dure lo mismo, encontrar un fenómeno que siempre dure lo mismo, que no dure ahora un poquito más que ayer y un poquito menos que mañana, y luego un mecanismo que sea capaz de contar sin perder ninguna cuenta el número de veces que eso que dura lo mismo se repite. Entonces, como decía, hasta finales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ese fenómeno que creíamos que siempre duraba lo mismo y en el que basábamos la medida del tiempo era el tiempo que tardaba la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma, es decir, la rotación de la Tierra. Y la hora se calculaba por los astrónomos, por observaciones astronómicas. Cuando se fueron construyendo relojes cada vez de mayor precisión, los científicos, los especialistas del tiempo, se dieron cuenta que la Tierra era un mal reloj, porque no era cierto que durara siempre 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. La Tierra no es rígida, la Tierra, el interior de la Tierra tiene parte que es líquida, que es viscosa, con lo cual, bueno, pues va cambiando de posición, y ese giro alrededor de sí mismo en pequeñísimas proporciones, pero no es uniforme. Entonces hubo que buscar otro fenómeno que durara
con mayor precisión siempre lo mismo que no la rotación de la Tierra. Entonces fue la definición del tiempo atómico, del segundo, de la definición del segundo basado en transiciones atómicas de átomos de cesio. Bueno, algo que suena un poco difícil de tragar para los profanos, pero en el fondo es un fenómeno atómico cuántico que ocurre siempre con la misma duración, y yo tengo que tener la tecnología necesaria para contar el número de veces que eso ocurre, a ser posible sin perder ninguna vez. Viene a ser un fenómeno que se repite cada segundo 1.000 millones de veces aproximadamente, sin entrar en las profundidades de qué es lo que se repite. Es un fenómeno atómico que se repite aproximadamente cada segundo 1.000 millones de veces. Si yo soy capaz de contar esas 1.000 millones de veces cada segundo sin perder ninguna, es como si tuviera un reloj que mi segundero, en vez de avanzar de segundo en segundo, cada segundo avanzara 1.000 millones de veces. Y si yo soy capaz de contar todas las veces que avanza, es como si tuviera un reloj con una precisión de 1 partido por 1.000 millones de veces segundo. Ese es el nanosegundo. Con lo cual, el salto cuantitativo de la precisión es tremendo, a la vez que la complicación en las tecnologías, en el equipamiento, en la infraestructura donde debo tener mis equipos, pues claro, es mucho más complicado que no cuando era un telescopio con una observación estelar y a partir de ahí calculaba el tiempo, ¿no? Claro, porque para todas esas medidas se tienen también que dar unas condiciones adecuadas, no solamente el tratamiento técnico, sino incluso ambiental, ¿no? Claro. Los relojes atómicos, que los hay de diversos tipos. En el observatorio tenemos fundamentalmente 2 tipos de relojes, unos relojes de cesio y otro tipo con tecnología diferente, pero que también contribuye a la elaboración del tiempo, que es un máser de hidrógeno. Pues claro, todos estos equipos, con esas precisiones que le contaba antes que se pretenden llegar, necesitan una estabilidad enorme, estabilidad de presión, de temperatura, de perturbaciones radioeléctricas, magnéticas, etcétera. O sea, necesitan estar dentro de un auténtico laboratorio, no ya de una relojería, dentro de un laboratorio. Entonces, esas son especificaciones que deben de tener todos los laboratorios mundiales que tienen esta responsabilidad a nivel nacional e internacional. Porque claro, luego cada país que fabrica tiempo colabora, centralizados en un organismo a nivel mundial, en la elaboración del tiempo universal coordinado, del tiempo atómico internacional. Es decir, la hora del mundo es una hora que se fabrica teniendo en cuenta las horas que van fabricando, que van elaborando cada uno de los laboratorios del mundo. Y a cada país, a cada laboratorio, se le da mayor o menor importancia a la hora que él aporta, dependiendo del comportamiento que su hora haya tenido en el pasado reciente con respecto al momento en que se le tiene en cuenta. Con lo cual hay que estar siempre en el estado del arte del tiempo para que sigan contando contigo a la hora de esa elaboración de la hora mundial, digamos, ¿no? Recuerdo que cada cierto periodo de tiempo se ajusta un segundo más el último día del año, ¿no? Precisamente, por supuesto, entre ellos en España pues lo da San Fernando, el Real Observatorio. Un segundo intercalar, que llaman los técnicos. Sí, eso es para intentar que esa hora artificial que yo estoy fabricando con mis relojes atómicos y mi tiempo atómico, esa escala de tiempo artificial, no se separe más de una cantidad determinada de lo que es la hora astronómica, ¿no? Porque si esas correcciones no las tuviéramos en cuenta, llegaría un momento en que a las 12 del mediodía de la hora de los relojes atómicos, pues estaría atardeciendo en algún lugar del territorio nacional, dentro de muchos miles de años. Pero bueno, entonces, para evitar ese tipo de desfase entre esas dos escalas, en la escala antigua, digamos, de cuando la hora era el cielo, y la escala actual, cuando la hora son los relojes atómicos y los laboratorios atómicos, se producen esas pequeñas correcciones para que esas dos escalas de tiempo se mantengan siempre separadas por una cantidad que no vayan en aumento. Nos está acompañando hoy aquí los estudios de Radio La Isla y Andaluz Televisión el capitán de navío Miguel Vallejo. Él es el director del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando. Capitán, una cuestión también muy importante, sin duda, que se ha venido hablando desde hace tiempo, es la creación de unas instalaciones científicas, mejorar las instalaciones científicas, mejor dicho, que actualmente posee el Real Observatorio, sobre todo para la sección de hora. ¿Qué tal? ¿Cómo va avanzando este proyecto que ya data hace algún tiempo? Sí, esa es una vieja aspiración del observatorio. Es un proyecto que sus primeros pasos pues se dieron ya hace más de 10 años. O sea, no fue mi predecesor, sino los predecesores de mi predecesor los que empezaron esta línea de gestiones, y realmente es un paso necesario. Es un paso necesario por las razones a las que les hacía mención hace un momento, ¿no? Porque la tecnología ha llegado a unos niveles
que hace falta tener las personas adecuadas, que se tienen. El observatorio cuenta con no ya con los mayores expertos en tiempo y frecuencia a nivel nacional, que eso por supuesto, sino uno de los mejores grupos de expertos en tiempo y frecuencia a nivel mundial. Luego el personal es el que se debe. La instrumentación y el equipamiento electrónico y de tiempo es el adecuado. O sea, tenemos los equipos que debemos tener para estar en la vanguardia de la tecnología. Y nos falta la tercera pata, la tercera pata en la cual pues estamos un poco escasos, que es el tener la infraestructura necesaria, un laboratorio de tiempo del siglo XXI. Del siglo XXI, además, con proyección para mantenernos en vanguardia en los cambios que se vayan produciendo en los próximos 20 o 30 años. O sea, no un laboratorio que nos sirva para estar bien hoy, sino que nos sirva para estar bien hoy y en previsión de que sigamos estando bien dentro de un periodo razonable de tiempo. Y bueno, ahora mismo estamos en un momento muy importante. Es un proyecto complejo, primero porque es un proyecto caro, y luego pues porque en él colaboran diversas administraciones, pues, desde la Armada Española, el Ministerio de Defensa, la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de fondos europeos. En fin, es un proyecto complicado. Fue complicado en una etapa inicial el conseguir recopilar, digamos, los fondos o las aportaciones que cada una de estas administraciones iba a apoyar el proyecto. Y ahora estamos en la segunda fase, que es intentar reconducir administrativamente, contractualmente, la manera en que cada una de las partes colabora ese proyecto. Ahí estamos en una fase, como decía, importante, prácticamente definitiva, y avanza. O sea, todavía quedan pasos por dar, pero los obstáculos que se van surgiendo por el camino se van superando. Eso es importante, sin duda. Con lo cual, claro, es un proyecto ilusionante y tenemos muchas, en el observatorio tenemos, en la Armada en general, tenemos muchas esperanzas en que llegue a buen fin en un futuro relativamente cercano. Esperemos que el tiempo, ese factor que tanto estudiáis ustedes, no se acorte en este caso. Llegue en su momento, sí. Pues esperemos que pronto se haga una realidad. Hemos hablado de la sección de hora, es su importancia, al igual que los estudios sismológicos que desarrolla el Real Observatorio, pero también la misión de seguimiento de satélites por la estación láser es fundamental, es trascendental. Al menos es una de las también de las estaciones de referencia, ¿no? Bueno, tan de referencia que es la única estación láser que hay en el entorno de la península ibérica y norte de África. O sea que desde los años 70, principios de los 70, donde la cúpula del observatorio, que ha tenido variados usos a lo largo de su historia, desde el puramente ornamental, astronómico, al que tiene ahora, que es ser el lugar de ubicación de la estación láser de seguimiento de satélites del observatorio. Y como decía, es la única estación de este tipo que hay no solo en España, sino en la península y norte de África. Hay muy pocas en el mundo, hay 30 y pocas estaciones láser satelitales en el mundo, y todas tienen una misión muy similar, que es hacer un seguimiento en distancia de las órbitas de satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra. Ese tipo de datos, luego, después de filtrar y de optimizar, se envían a unos centros a nivel mundial, donde, algo parecido a los laboratorios de tiempo, reciben información de los seguimientos de órbita de satélites de todas las estaciones láser del mundo, y con ellas hacen una reconstrucción de las órbitas de esos satélites, y lo que más importante, hacen una predicción del comportamiento que esos satélites van a seguir teniendo en su órbita en un futuro próximo. Entonces es una labor que consume muchos medios humanos en el observatorio, porque ahora mismo tenemos la posibilidad de estar observando 24 horas, 7 días a la semana, y eso lleva pues una inversión en personal y en tiempo importante. Pero bueno, es una línea de investigación puntera, y no es oficialmente una responsabilidad nacional, pero implícitamente lo es porque somos la única instalación científica de España que la está llevando a cabo, con lo cual es otra labor fundamental de las que se hacen en el observatorio. ¿Y cómo se lleva a efecto estas mediciones? Que es como se pregunta al ciudadano, porque el ciudadano conoce el Real Observatorio y de vez en cuando con un rayo verde, el rayo verde famoso. Bueno, la teoría es muy sencilla, luego la práctica no lo es tanto, pero es como el tiempo, ¿no? Lo de medir una cosa, bueno, pues esto es parecido. Es un rayo de luz que es parte de la cúpula del observatorio, va buscando un determinado satélite artificial que está orbitando alrededor de la Tierra. Ese rayo de luz impacta en el satélite y vuelve a la Tierra.
Y esos satélites, no todos sirven para ser observados mediante técnicas láser, pero hoy día ya la mayoría, tienen unos espejos especiales que se llaman retroreflectores, que tienen la particularidad de que devuelven el rayo de luz exactamente en la misma dirección en la que lo recibieron. No tienen ningún tipo de reflexión. Entonces, claro, nosotros sabemos que el rayo de luz va a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Si somos capaces de medir el tiempo que ha tardado el rayo en ir desde nuestra posición, que está bien situada, hasta el satélite y volver, y lo dividimos por 2, pues tenemos el tiempo que tarda en ir. Y como sabemos a la velocidad que va, pues sabemos a la distancia que está. Aquí nosotros jugamos con un par de bazas importantes. Primero, como observatorio astronómico, tenemos su ubicación geográfica perfectamente situada. Y luego, la hora con la que nosotros medimos el tiempo que tarda el rayo de luz en ir y volver no es una hora cualquiera. Es la hora de la sección de horas del observatorio. Con lo cual estamos midiendo un fenómeno con los mejores parámetros posibles. Eso nos está haciendo, eso unido a la mejora instrumental de correcciones por retardos ionosféricos, etcétera, de la propia luz en su desplazamiento, todo ese conjunto de factores y de estudios y de correcciones, pues hacen que estemos midiendo distancias de satélites que están a 20 o 30.000 kilómetros con errores menores de 1 milímetro. Con lo cual, bueno, estamos ahora mismo entre las estaciones punteras del mundo en este tipo de técnicas. Sin duda es muy importante, porque ahí la finalidad también corregir los errores que puedan tener esos satélites. Claro, es una medida que se hace 15 veces por segundo durante todo el tiempo que está el satélite por encima de nuestro horizonte. Con lo cual, cada vez que cada trozo de órbita visible de cada satélite se han hecho una cantidad de medidas tremendas. Esas medidas luego hay que filtrarlas porque serán con un pequeño margen de error más que otras, pero una vez muestreado y el tratamiento estadístico de esos datos te permite reconstruir la órbita de ese satélite con unos errores mínimos. Y cuando se detecta, por ejemplo, algún error no en lo que es la parte científica, sino concretamente de desplazamiento de un satélite, se comunica a los centros. Las agencias que controlan esos satélites, uno de los principales intereses que tienen es en ver si su satélite se está comportando como está previsto que se comporte. Si hay que hacer algún tipo de maniobra sobre el satélite para corregir algún parámetro de su órbita. Y esas maniobras las agencias están interesadas que sean lo menor posible, porque la maniobra es combustible. Y cuando al satélite se le acaba el combustible, pues se le acaba la misión y se queda ahí donde se quedó cuando se le acabó el combustible. Normalmente está previsto dónde se tienen que quedar, o sea, no se quedan aleatoriamente, porque en lugares seguros, que no haya impactos, que no haya retornos a la Tierra. Pero cuanto más pequeños sean los errores que haya que corregir, menor serán las maniobras que habrá que hacerle y menor será el consumo de combustible y mayor el tiempo que dure la misión. Sin duda, la medición del tiempo, de la que sois más que especialistas, si me permite usted ese término, al igual que la corrección y la medición a través de láser, del posicionamiento de satélites, os sirve también para estar trabajando con el sistema Galileo europeo, ¿no? Claro, ahí esa, digamos, la última innovación. El GPS europeo, digamos. El GPS europeo, en la constelación Galileo, que se está desplegando actualmente, no están todos los satélites desplegados. El observatorio también se quiere incorporar a ese nuevo campo de trabajo en una doble vertiente, en una vertiente, digamos, puramente observacional, que será el hacer un seguimiento a esa constelación de satélites, y otra componente será el ser uno de los laboratorios del mundo en controlar la hora de los relojes atómicos que controlen el orbitado y digamos el movimiento de esa constelación de satélites. Es decir, cada satélite Galileo habrá un reloj que de alguna manera controlará su funcionamiento y su órbita, y esos relojes hay que controlarlos, que van adecuadamente, y estamos en una línea de trabajo en colaboración con la Agencia Espacial Europea, de ser uno de los laboratorios de referencia que controlará el comportamiento de la hora Galileo. Sin duda, temas pero que muy importantes. Todas estas cuestiones, algunas de ellas al menos, se acercan y se explican estos días en la Semana de la Ciencia. Sí, algunas. Ahora mismo, desde el 4 al 17 de noviembre, se está celebrando en toda España, en concreto en la Comunidad Andaluza, la Semana de la Ciencia. En Andalucía está coordinado por una fundación
que pertenece a la Junta de Andalucía, la Fundación Descubre, que aglutina a una serie de instituciones científicas de toda índole de Andalucía. El observatorio es una de esas instituciones, es patrono de esa fundación. Y desde hace 4 años colaboramos en la Semana de la Ciencia. Y fundamentalmente hemos colaborado en una serie de actividades que hemos intentado no perder ninguna a lo largo de estos años, que son una actividad muy curiosa, que se denomina Café Conciencia, que es que durante una mañana grupos de escolares de Instituto de San Fernando desayunan en una mesa pues, parecida a esta que estamos aquí ahora nosotros, con uno de los investigadores del centro. Se forman 4 grupos, cada uno con un investigador y 10 alumnos. Y durante 2 horas, aparte de desayunar, pues le hacen preguntas, un cuestionario que han preparado ellos previamente en su instituto, sobre sus actividades, qué actividades hace, qué trabajo realiza, qué resultados tienen, cómo llegó a estar trabajando donde está, en fin, el tipo de inquietudes que se tienen a esas edades, ¿no? Y luego, aparte de esa, tenemos otro tipo de actividades ya nocturnas, para grupos ya, digamos, concertados, que una de ellas es en colaboración con la Asociación Astronómica de San Fernando, que es una asociación de aficionados muy activa y que colabora mucho con nosotros, incluso nos ha ayudado alguna vez a restaurar algún tipo de instrumentos mecánicos. Entonces ellos un par de veces en semana, un par de noches, vienen al observatorio y en parte con telescopios clásicos nuestros, de los de poner el ojo en el ocular, y con instrumentos que ellos aportan, pues se hace una pequeña observación del cielo. Otra actividad es una función parecida a esta con la estación láser. Un par de noches, pues en grupos más reducidos, porque la estación láser es la cúpula del observatorio, con lo cual el número de personas que pueden estar allí simultáneamente es pequeño. Pero bueno, se les explica un poco cuál es lo que hablábamos antes, ¿no? Qué es una estación láser, cómo funciona, qué objeto tiene las investigaciones que hace, y luego presencian pues un seguimiento de un satélite. Y luego se le sube a la cúpula y se le enseña el telescopio, por dónde sale la luz, por dónde vuelve, dónde se trata, ese tipo de cosas. Y la última, que no tiene demasiado que ver en principio con las actividades científicas del observatorio, es una actividad que literalmente se llama seguimiento y control de la población de camaleones en el observatorio. El observatorio, mucha gente lo sabe, sobre todo los que nos han visitado, pero algunas personas no. Pues es una reserva natural de esta especie protegida, que son los camaleones, que es un animalito que era muy común en esta zona hace unos años, sobre todo para los que ya peinamos canas, pero que por la presión urbanística y por la expansión no solo de esta ciudad, sino de todo el entorno de la bahía, ha ido reduciendo los núcleos donde permanecen, digamos, las colonias numerosas. Y uno de ellos es el observatorio. Es un entorno donde no se altera prácticamente nada su urbanismo, entonces las zonas verdes pues albergan una colonia de camaleones bastante curiosa. Y hay una asociación medioambiental aquí de San Fernando que se llama Murex, que también lleva colaborando con nosotros muchos años en el seguimiento de este tipo de animalitos. Hacen un recuento, tienen allí unas pequeñas instalaciones cedidas por el observatorio, tienen su instrumental, sus anotaciones, etcétera. Y luego, en esta Semana de la Ciencia, pues tienen también un par de noches donde se invita a grupos de visitantes, se les da una pequeña charlita de 5 o 10 minutos, donde se le cuenta un poco el por qué en el observatorio hay tantos camaleones y cuál es la importancia de este tipo de seguimientos. Y luego se le lleva a los jardines del observatorio y pues se les enseña algunos ejemplares de esto. Entonces pues los críos los ven, se hacen la foto con el camaleón en la mano, con el padre, en fin, es una actividad muy divertida. Y bueno, ese es un poco en resumen qué es lo que hacemos durante esta semana, que son 2 de la ciencia. Y que sinceramente, como ustedes nos comentan, es muy grata, ¿no? Saber que en este caso la difusión, ¿no? De lo que es el centro. La gente normalmente siempre se lo pasa bien y bueno, requiere un pequeño esfuerzo del centro en horas fuera de trabajo, pero bueno, compensa, ¿no? Porque si uno hace muchas cosas pero no se las cuenta a nadie, pues se acuesta muy contento consigo mismo, pero el resto de la gente no se entera. Y es también muy curioso porque una de las misiones que tuvo históricamente el Real Observatorio también era precisamente la astronomía, ¿no? Hombre. Donde, bueno, han cambiado tanto las cosas que aquellos telescopios de los que usted nos hablaba... Algunos los conservamos, algunos los conservamos. Claro, la astronomía es la razón de ser de la fundación del observatorio. El observatorio no se funda ni por los camaleones ni por el campo magnético terrestre. Se funda por la astronomía para que los marinos, para que los oficiales aprendieran astronomía y aprendan a situarse mediante las estrellas para poder cruzar el océano y llegar a donde se quiere y volver de donde venía. ¿Y cómo ha cambiado todo? O sea que es una de las líneas de investigación
origen del observatorio y que continuamos todavía desarrollando. Bueno, los telescopios del siglo XVIII eran los que eran, observaban lo que observaban y con las precisiones que eran propias de la época. Hoy día el observatorio tiene telescopios de última generación, con una particularidad, que es que por motivos evidentes hemos intentado siempre modernizar telescopios que ya teníamos. No tenemos el potencial económico ni humano suficiente para adquirir o construir grandes telescopios como suele ocurrir en otro tipo de observatorios que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Nosotros hemos siempre rizado un poco el rizo y nos hemos hecho especialistas en ir reciclando instrumentos, cambiando el equipamiento que tienen, cambiando las técnicas de observación de manera que con una óptica y una mecánica anterior estemos en la vanguardia en cada momento de las nuevas observaciones. Y ahora mismo pues tenemos telescopios modernizados que funcionan en automático y por control remoto, vía internet. Tenemos telescopios instalados pues, en lugares tan dispares como la isla de La Palma, en el Observatorio del Roco de los Muchachos, en Canarias, en Argentina, en la provincia de San Juan y en el Pirineo Leridano, por citar los 3 ejemplos más significativos de grandes instrumentos. Y cuando nosotros hablamos de grandes, son grandes para nosotros, comparativamente con los que uno ve normalmente en televisión, de antenas de 40 metros, 50 metros, no es el caso. Pero son, digamos, los instrumentos magistrales con los que se han llevado siempre a la práctica las observaciones astronómicas en el observatorio, y que hoy día, pues por razones de que el centro se ha quedado en mitad de San Fernando, con una cantidad de perturbaciones de todo tipo, acústicas, sísmicas, ambientales, sonoras, hacen inviable el hacer, digamos, observaciones prácticamente modernas de muchos de los campos que hacemos nosotros en el observatorio. Y las observaciones astronómicas son una de ellas, y obliga a llevarse los instrumentos fuera, a otras ubicaciones más idóneas, conectados en remoto con nosotros, manejados en automático vía internet por los astrónomos del observatorio, y los resultados se reciben, se analizan o se rechazan o se dan por buenos, y se continúan los programas de observación con los instrumentos solos en el monte. Uh-huh. Estamos casi terminando este tiempo de análisis que estamos teniendo hoy aquí en directo con el capitán de navío Miguel Vallejo, director del Real Observatorio de la Armada. Pero no me gustaría terminar, capitán, sin hablar de la belleza y singularidad que tiene el edificio del Real Observatorio y con ella su histórica biblioteca, uno de los grandes valores también que tiene este centro científico. Bueno, sí, esa es la joya de la corona un poco de las instalaciones, y por supuesto ninguna visita que va al observatorio se queda sin ver la biblioteca, o al menos parte de ella. Bien, es verdad que siempre nos gusta resaltar a todas las personas que nos visitan esa doble vertiente que tiene el centro, que por un lado es su patrimonio histórico, bibliográfico, instrumental, eso que estamos hablando, y por otro lado que sigue siendo un centro vivo, un centro de investigación, que aunque muchas veces no salte a la vista, pues un poco por lo que hablábamos antes, de que la mayoría de los instrumentos modernos no es posible que estén instalados ahora aquí, sino están instalados fuera del observatorio. El observatorio tiene más de 100 equipos instalados fuera de su recinto, entre equipos de seguimiento de satélites, de sismología, GPS, astronómicos de tiempo. Son 100 sensores instalados fuera del observatorio, equipos modernos y observando y trabajando en ciencia, que es el objetivo fundamental y la razón de ser del observatorio. Pero en paralelo tenemos el patrimonio acumulado durante 260 años, que es un poco el recuerdo y el reconocimiento a la labor que han desarrollado en el centro pues todas las personas que han trabajado en él durante ese periodo de tiempo. Y como digo, pues tenemos más de 500 instrumentos restaurados, instrumentos de todo tipo. Tenemos un archivo con más de, me parece que vamos ya por 600 cajas de legajos. Y tenemos la biblioteca que es un poco la guinda del pastel y donde suelen acabar todas las visitas al centro. Biblioteca que tiene 30.000 volúmenes, fundamentalmente desde el siglo XV hasta el XX, con 4 incunables, libros anteriores a 1500 y posteriores a la invención de la imprenta por Gutenberg en 1453, 50 posincunables entre 1500 y 1550, y luego fondo antiguo del siglo XVII y XVIII y posteriores. Y hay libros realmente espectaculares. El Real Observatorio de la Armada, quizás todavía mucho por descubrir por todos los que vivimos en esta tierra, aquí en la Valle de Cádiz y en San Fernando también, sin duda. Sí, yo invito a todos los ciudadanos de San Fernando, del entorno de la bahía, a todos los que nos puedan estar escuchando en estos momentos, que si tienen un hueco y oportunidad, que nos visiten. Son visitas gratuitas,
Son visitas previamente concertadas, porque son guiadas, porque la propia infraestructura del centro obliga a ello, a que una persona les vaya acompañando a lo largo de la visita, pero bueno, estamos abiertos a todo tipo de personas y de visitantes, bien a través nuestro directamente o bien a través del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de San Fernando, que cuando son pequeños grupos, ellos tienen un acuerdo con nosotros de que van formando un grupo consolidado y cuando lo tienen ya formado nos piden un día y se les atiende y se les enseña el centro. Y bueno, para nosotros, como decía en algún momento de la entrevista, nos gusta enseñar nuestro centro, las personas que trabajamos en el observatorio nos gusta nuestro trabajo y nos gusta que las demás personas lo vean, pues porque en fin, es una manera de dar a conocer el trabajo nuestro, con nuestras virtudes si las tenemos y nuestros defectos, que seguro que sí. Pues capitán de navío Miguel Vallejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos para hablar en muy poco tiempo de eso que ustedes sabéis tanto, ¿no? De un centro científico de tantísima historia y tantísimo valor. Sí, los que han estado en el observatorio en alguna visita que les he podido atender yo o algunos de mis compañeros saben que somos capaces de estar hablando del observatorio mucho más tiempo del que hemos tenido aquí, pero bueno, yo creo que como una idea general de las actividades que hacemos y de las principales líneas de trabajo que llevamos ahora mismo a cabo, pues puede haber sido interesante para la audiencia. Y muchas gracias de nuevo a Radio La Isla por habernos dado la oportunidad de haber contado a los ciudadanos cuál es nuestro trabajo, a dónde estamos y cuáles un poco las perspectivas de futuro del centro. Sin duda ha sido un auténtico placer y, si usted nos lo permite, pues seguiremos hablando del Real Observatorio de manera muy grata. Estupendo, muchas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Análisis se vuelve con otras cuestiones, otros temas ya en estos días, por supuesto, aquí como siempre en su casa. Hasta entonces, muchísimas gracias.